Acaba de filtrarse un audio que podría hacer caer al gobierno de Javier Milei en Argentina. Un audio en el que un funcionario del propio gobierno de Javier Milei involucra a la hermana del presidente en un esquema de sobornos con medicamentos para personas con discapacidad, en las que presuntamente la hermana de Milei, que está en el gobierno de Milei como alto cargo, se quedaba el 3% de esos contratos. Amigos y amigas, este funcionario acaba de ser despedido del gobierno de Javier Milei y ahora mismo están con una crisis sin precedentes dentro del gobierno. Es que ya sabíamos que eran corruptos, pero es que ahora incluso reconocen funcionarios en un audio filtrado que os va a alucinar. Mucha atención con esta historia porque solamente acaba de empezar. Atención al audio. Este es Diego Spagnuolo, exdirector ya, porque ha sido despedido de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, alguien que sabe lo que ocurre ahí dentro. Atención. Hablé con el presidente. ¿Qué está pasando eso? No corrigieron nada. Si me consta así, Javier, no sabes que están choreando. Sabes que están choreando. No te puedes hacer el boludo conmigo. Sabes que tu hermana está choreando y no te podés hacer el boludo conmigo. Pero más explícito no puede ser. No me tiren a mí este fardo. O sea, ya llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan. Yo esto soy el presidente. Tengo todo lo WhatsApp de Karina, olvídate. Pero la primera que yo no llevo puesta es a Karina. Yo no los jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver, no puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito, es lo que a mí me importa, ¿no? Hablé con el presidente. Amigos y amigas, blanco y en botella, que es leche. Esto es un escandalazo en el gobierno argentino y el tipo que estaba al frente de esta Agencia Nacional de la Discapacidad está diciendo: yo hablo con el presidente. Porque aquí yo voy a tener un problema en el caso de que este quilombo, de que este problema surja y aparezca en los medios o estalle de alguna manera. Si de repente aparece una noticia de que el 3% de los contratos con medicamentos para personas con discapacidad en Argentina se ha estado derivando al bolsillo de alguien, ¿a quién creéis que van a dejar caer? ¿A quién creéis que van a señalar? Pues decía Diego Spagnuolo, a mí. Por lo tanto, yo le dije al presidente, y si tengo todos los WhatsApps con Karina, lo tengo todo bien armado. Su hermana está choreando, su hermana está robando. ¿Y la consecuencia cuál ha sido? Pues amigos y amigas, esta de aquí. Comparten a través de la red social Twitter, la vocería presidencial, la portavocía del gobierno de Javier Milei, lo siguiente: frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá a la Agencia Nacional de Discapacidad e informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento. Es decir, una cosa maravillosa. Aparece un audio filtrado, porque entiendo que esto pues, se lo han grabado sin su consentimiento, pero evidentemente era de interés público, pero aparece un audio en el que señalan a Javier Milei y a su hermana. Y después hablan mucho del liberalismo y del gobierno pequeñito, pero lo que hizo Javier Milei al minuto 1 de acceder al gobierno fue poner a su propia hermana, que es el nepotismo más descarado, al frente de una de las responsabilidades del gobierno, y cuando señalan a su hermana, lo que hace es despedir a la persona que la ha señalado, que ni siquiera la ha señalado, que se escucha hablando en un audio filtrado que le habrá grabado a alguien donde dice que Karina Milei está cobrando mordidas, está robando. De verdad que no pueden ser más torpes. A nivel de comunicación, es de cero a la izquierda, es de absoluto incapaz. Cuando te están acusando de estar metiendo la mano en la hucha, que en lugar de salir a demostrar, oigan, esto es radicalmente falso, lo que haces no es eso. No lo desmientes, no das pruebas para decir esto es mentira. No, lo que haces es destituir a la persona que lo había insinuado. De una manera absolutamente torpe. No ha dicho este señor que tiene audios, que tiene mensajes, que puede demostrar lo que está ocurriendo. Y lo que se les ocurre es cortar cualquier vinculación con él, dejarlo caer. Y ahora estaría temblando si estuviese en la Casa Rosada, en la sede del gobierno argentino. Un presidente incapaz, que no solamente ya estaba involucrado en otras estafas, que no era corrupción a la que estamos acostumbrados, que es una corrupción de nuevo signo, como aquella de promocionar una criptomoneda que compraron masivamente sus seguidores
para automáticamente a las pocas horas que perdiese todo su valor y perdiesen todos sus ahorros aquellos que habían metido el dinero ahí, que eso ya era bastante grave. Por cierto, una cosa en la que también estaba involucrada Karina Milei, que fue la que estuvo de enlace entre los chorros, los ladrones norteamericanos, estadounidenses, que vinieron a hacer el negocio a Argentina y que después se llevaron todo el dinero, fue mediante intermediación de Karina Milei, que parece que es la que controla la lana, la que reparte el dinero, o la que más bien lo quiere coger para ella, sino que ahora además le sale otro escándalo y la respuesta es destituir a esta persona. Pero es que hay más, ¿eh? Atención a esto. Confirmaron a los periodistas acreditados en la Casa Rosada que Milei bloqueó de WhatsApp a Diego Spagnuolo antes de echarlo. Era su abogado e íntimo amigo, y Milei se ofendió por destapar la corrupción de Karina. Es decir, no era un tipo... Ahora dicen, no, porque esto es una cosa de política de la oposición. Utilización política de la oposición en año electoral. Que no. Que este tipo no era un tipo de la oposición. Que no era un radical kirchnerista. Un peligroso peronista con muchas ansias de venganza contra Milei y su hermana. Que no, que era un amigo suyo. Que eran íntimos, que era cargo de confianza. Y como cargo de confianza lo situó al frente de una agencia gubernamental, como ha puesto a todos sus colegas ahí, insisto. Gobierno pequeñito, pero en el caso de que gobierne yo, todos mis colegas ahí al frente a cobrar salarios públicos. Por supuesto, cómo no, es la típica del liberal de Rödinger, que cambia de estado según esté dentro o fuera del gobierno. Pero bueno, en fin. No era un cualquiera, no era un radical peronista. Y resulta que lo bloqueó. ¿Qué hizo ayer Javier Milei? ¿Qué hizo? Bloqueó No. de su celular, de su WhatsApp, a su ex amigo, Dale. Lo ex bloqueó. abogado, ex íntimo, Diego Spagnuolo. Y Dale, ahora lo ex- bloqueó. Hay conversaciones, porque ahora hay que sentarse con el muchacho para decir qué vas a decir, qué no vas a decir, pero ya no es Javier Milei el que habla con Diego Spagnuolo. Va a tener que ser otros dirigentes, Karina, Lule, para ver hasta dónde pueden lograr que diga lo menos posible, porque ahora ya hay una causa. Bueno, pues ahí lo tenéis. Bloqueado. Además, es también una decisión torpe, es como incluso infantil, diría, cosa que cuadra bastante con la personalidad de este mediocre dirigente que por desgracia gobierna Argentina actualmente. Mi máxima solidaridad desde aquí a mis colegas argentinos. Una actitud infantil porque, no sé, igual piensas que si bloqueas un contacto las conversaciones desaparecen. No desaparecen, no fuiste avisado. Este tipo está diciendo que efectivamente tiene conversaciones con Karina. Y lo que tenía miedo es que ese robo que se está produciendo, además de la cosa más miserable posible, no es un robo de... Se ha construido un gran establecimiento y hay una pequeña comisión que se queda un político, que ya es algo asqueroso, pero es que es peor. Es quedarse con una parte del dinero destinado a personas discapacitadas. Además, en un momento en el que Javier Milei acaba de vetar la ley de discapacidad en el Congreso argentino. O sea, que es delirante. Es delirante. Estás quitándole dinero a quienes más lo necesitan, literalmente. Y no hace falta ni que hablemos de... No, porque el dinero mejor en el bolsillo de los ciudadanos. No, se equivocaron. El concepto era el dinero mejor en el bolsillo de Karina Milei y por ende también de Javier Milei. De hecho, la última intervención que ha hecho Javier Milei, lo compartí aquí esta cuenta de Twitter, Tugo News. Se hace notar que el tipo pues no está bien. Está bastante nervioso. Tal vez es mi opinión. Sacad vosotros vuestras propias conclusiones escuchándole. Y el beneficio a largo plazo de tener las cuentas en orden no forma parte de sus preocupaciones. Quieren volver ya mismo a seguir exprimiendo la vaca lechera. O sea, da la sensación como que un tipo que es tan apasionado, que grita tanto, le encanta. ¿No? Cada vez que viene a España nos suelta un zurdo de mierda, no sé qué. Y ahora esté tan contenido. Bueno, incluso se equivoca leyendo un texto. Está ahí, se equivoca leyéndolo. Tiene que continuar. Da la sensación de que le han tocado donde más le duele, porque además tiene una relación muy estrecha con su hermana. Oye, eso no es delito, eso no es pecado, está bien, es bonito. Las relaciones entre hermanos siempre son aplaudibles. Una cosa es eso. Y otra cosa diferente es haber metido a tu hermana en tu estructura de gobierno hasta dentro, hasta el fondo, y que cualquier cosa que ocurra dentro de tu gobierno tenga que pasar por las manos, o ahora añadiría con las cosas que estamos conociendo, por las sucias y corruptas manos de tu hermana, a la que has metido en todas las estructuras de gobierno. Fíjense si hasta los propios están asustados
que cuando les dicen que si pondrían la mano en el fuego por Karina Milei, les contestan esto de aquí. Este vídeo es bastante revelador, mucha atención. Lo comparte aquí Arrepentidos de Milei, ¿pones la mano en el fuego por la inocencia de Karina Milei? No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Un jefe de gabinete que te defienda así. Atención al vídeo. Ministro, ¿pone las manos en el fuego por el ¿Usted cree en la inocencia de Karina Milei? No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Creo que son temas que tienen que investigar. Y como se estaba contando, es justo ahora que se está debatiendo el asunto de la ley de discapacidad. Atención, aquí a una madre de una persona que sería beneficiaria de esa ley, diciendo que votó a Milei, pero que sin embargo estaba en una manifestación diciendo que no tiene sentido que Milei esté vetando esa ley con la que ahora además parece que la hermana se estaba beneficiando económicamente. Que nos morimos. ¿Dónde dejamos a nuestros hijos? Es terrible lo que nos está pasando. Yo lo voté al presidente Milei. Quiero que sepa que si esto llega a él, yo lo voté porque considero que nuestro país ha sido saqueado. Pero Pues prepárate para el saqueo 2.0, amiga. Lo que le pasa a los chicos con discapacidad no puede seguir pasando porque nuestros hijos quedan en la calle. Y le pido al presidente Milei que pueda escucharnos y que con los chicos discapacitados tenga piedad porque se están cerrando los hogares, no hay cómo pagarle a todo el personal de enfermería, a los que los atienden, a los que los bañan, algunos papás que podemos... Bueno, pues básicamente la posición de esta mujer es: yo voté a Milei porque pensaba que los recortes iban a ser para otros, porque pensaba que yo estaba en el lado de la motosierra que no cortaba. Y ahora de repente un votante de Milei, como le está ocurriendo a tantísimos, se está dando cuenta que no, que en el lado de la motosierra en el que estaba es en el otro, es en el de enfrente, es en el que va a ser recortado. No, voto a Milei siempre y cuando recorten a los demás, mientras a mí no me afecte. Después resulta que sí que te afecta y te afecta de la manera más dolorosa posible, porque los recortes, por casualidad, nunca son hacia arriba, siempre son hacia abajo, siempre son hacia y contra los mismos, contra el pueblo, contra aquellos que más necesitan de la solidaridad del Estado para con quienes más lo necesitan. Y ahora de repente te das cuenta de que están yendo contra ti. Bueno, por fortuna, la Cámara de Diputados en Argentina acaba de rechazar el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Por una mayoría de votos, por 172 votos a favor y 73 en contra, la Cámara Baja ha rechazado el veto presidencial que había puesto sobre una ley. Un veto completamente delirante, que solo se puede entender por la parte de, bueno, pues supongo que Karina Milei no podía seguir metiendo la mano con ese 3% en los contratos que podían venir desde ese sector, porque si no habrían dicho que adelante con la ley. Pero es que ya es maldad institucionalizada incluso. ¿Y sabéis por qué a Javier Milei esto le está fastidiando profundamente y especialmente? Bueno, porque tiene una relación rara con la hermana. De hecho, esto es más humor que otra cosa. Ahora volvemos enseguida a lo serio. Pero es que esto es prácticamente humor, a pesar de que no sea humor. Sea Javier Milei hablando sobre lo que vais a leer aquí. Me han acusado de tener una relación incestuosa con mi hermana, decía hace unos meses. De tener sexo con mis perros, bueno, en fin, no me voy a posicionar sobre esto. Y de que soy nazi. Y yo nazi no soy, ha dicho, atención. Pero vos viste la cantidad de aberraciones que dijeron de mí los periodistas. Dijeron que tenía una relación incestuosa con mi hermana. Dijeron que yo tenía sexo con mis hijitos de 4 patas, o sea que era zoofílico. Me acusaron de misógino, me acusaron de homofóbico, me acusaron de un montón de cosas, o sea, cosas aberrantes. Me han acusado de ser nazi. Acabo de ganar el premio Nobel judío. ¿Y cómo procesas todo eso? ¿Haces terapia? No soy nazi, todo lo demás no sé, pero no soy. Acabo de ganar el premio judío, que también te digo, ganar ahora mismo. Un premio judío dado por Israel, por el Estado de Israel. Mientras hace lo que hace contra el pueblo palestino, igual no es de lo que más puedes presumir. Pero bueno, otra cosa aquí, bueno, esto fue brutal. Este momento asistió a un congreso de la extrema derecha estadounidense, Donald Trump, ya sabéis, como siempre, la ultraderecha del mundo servir al imperio estadounidense, lo que diga Donald Trump, yo lo aplaudo, me parece genial. Bueno, pues en este caso estaba la novia de Javier Milei, que creo que la han dejado ya, creo que ya no son pareja, y me trae sin cuidado la vida amorosa de este mediocre. Bueno, pues resulta que en un momento le grita a la novia en el congreso aquel, te quiero, y todo el mundo lo escucha. Me too.
Y le dice, me too. Le grita, I love you. Sorry. She's my girlfriend. Dice, sorry, she's my girlfriend. Y entonces resulta que la cámara a quien enfoca a la hermana de Javier Milei. Bueno, en fin, ya os digo, esto no tiene tampoco demasiada chicha política, esto es simplemente humor, pero como os digo, es una relación extraña, y de esa relación tan extraña que tienen, pues que la haya metido en todos los órganos de gobierno a su propia hermana y que ahora esté habiendo problemas. Porque que quede claro, desde el minuto 1 con este asunto, esto no es un escándalo más de los tantos que ha habido con Javier Milei, ni una broma más como las que acabamos de ver. No es una simple pelea interna del mileísmo, ni un ruido mediático que se apagara unos días, no. Lo que estamos viendo en Argentina con los audios filtrados de este señor, de Diego Spagnuolo, es la exposición brutal de lo que significa el poder cuando se disfraza de anticasta, pero que realmente reproduce con descaro las peores prácticas de la casta política y empresarial del país. Porque aquí no estamos hablando de contratos de obra pública, de favores electorales o de algún chanchullo menor, no. Estamos hablando de un esquema de sobornos montados, según el propio funcionario que acabáis de escuchar, sobre las espaldas de las personas con discapacidad. No tenían otro colectivo al que robarle de verdad. Estamos hablando de que mientras el gobierno de Milei estaba rechazando subir pensiones miserables de 220.000 pesos, se estaban repartiendo porcentajes millonarios entre farmacéuticas, intermediarios y la mismísima hermana del presidente, Karina Milei. Esto no es solo corrupción, esto es sadismo social. La crudeza de los audios no deja lugar a demasiadas interpretaciones. Spagnuolo habla con la frialdad de alguien que ya ha normalizado esa estafa, que sabe cómo funciona la maquinaria y que incluso se siente con derecho a reclamar su parte. Lo decía en otros audios, sin rodeo, en otras cosas que se han filtrado, a Karina le debe llegar el 3 o el 4. Habla de porcentajes como si estuviese calculando propinas, pero lo que describe es la mordida que supuestamente llega al corazón del mismo poder presidencial. Y no se trata de cualquier funcionario. Spagnuolo era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, el organismo que debería garantizar derechos, prestaciones médicas y pensiones para un sector históricamente golpeado. Que de ahí surja la voz que describe cómo se organizan los sobornos no es una ironía, que es una tragedia política. Y el gobierno ha reaccionado de la manera más previsible si eres un auténtico torpe. Echar al funcionario, cerrar filas y hablar de utilización política, de kirchnerismo. El comunicado de Adorni, del portavoz, que fue por la madrugada, fue a las 12 de la noche, es un manual de control de daños mediocre. Se sacrifica a Spagnuolo para intentar preservar a los verdaderos nombres pesados y acusados, Karina y Eduardo Lule Menem. Pero esa estrategia tiene un problema evidente. El que habló no fue un opositor, no fue un periodista incómodo, no fue un enemigo ni siquiera interno, un enemigo político dentro de tu partido, no fue un hombre de la absoluta confianza de Javier Milei, un abogado que era suyo, alguien a quien había puesto a dirigir un área clave para aplicar el ajuste contra los más débiles. Y cuando ese hombre explota, lo dice en una conversación, alguien lo graba y aparece públicamente, lo que se escucha no es resentimiento personal, sino la confirmación de una trama de corrupción que encaja demasiado bien con lo que siempre se sospechó que estaba haciendo Karina Milei. ¿Y cuál es la excusa oficial? Que todo es una operación electoral, que la oposición utiliza el tema en el Congreso. Hombre, pues por supuesto que lo utiliza. ¿Cómo no va a utilizar? Si al mismo tiempo que circulaban los audios, la Cámara de Diputados discutía el veto presidencial a la Ley de Emergencia de Discapacidad. Obviamente la oposición ha visto la oportunidad perfecta de señalar una contradicción obscena. Un gobierno que está vetando una ley para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, que al mismo tiempo tiene a un máximo responsable que está admitiendo que hay coimas millonarias corriendo por debajo de la mesa y además hacia la hermana del presidente del gobierno argentino. Es una hipocresía insoportable y podría ser esto el clavo definitivo que caiga sobre el ataúd que tiene que enterrar a Javier Milei y a su gobierno. Esto ya es intolerable. Lo de la moneda, lo de la criptomoneda y lo que hizo con aquello ya era insoportable. Pero es que esto, además, con los discapacitados, es lo peor que uno se puede echar en cara. Y es siempre la demostración de que esta gente, me refiero a la ultraderecha global, representada por siempre los mismos, por los Donald Trump, por los Bolsonaros, por los Javier Mileis, se comportan de la misma manera. Dicen, no, porque
venimos a acabar con el despilfarro público. Después, cuando acceden, ellos son los primeros que ponen, o mejor dicho, meten la mano, con la diferencia que es que además lo hacen contra los más débiles, en este caso con personas discapacitadas. Es que es lamentable, es asqueroso. Os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo este asunto, y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.